Bueno, buenos días a todos y también a los que nos ven por la página. Hoy vamos a estudiar entonces la conferencia número 40 del temario. Es una conferencia donde a nosotros nos va a dar ese entendimiento de por qué está este conocimiento, ¿sí? Por qué no se cobra y por qué es un deber entregarlo a todas las personas, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es sacrificio por la humanidad. Siempre hemos hablado de los 3 factores de la revolución de la conciencia. El sacrificio por la humanidad hace parte de esos 3 factores, ¿sí? La persona que quiera autorrealizarse, que quiera lograr en una sola existencia liberarse de todo su ego, de todos sus defectos, formas de ser, con el hecho de que trabaje los 3 factores es más que suficiente. Cada uno a su forma, a su manera, independientemente de seguir aquí a alguien o de esto, no. Ya cuando ya el individuo ha entendido cómo son los 3 factores, ya empezará a trabajarlos por sí mismos, ¿bien? Entonces, vemos que el primer factor es, o lo conocemos como el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del sacrificio por la humanidad, estamos hablando de la fuerza del Padre, ¿sí? Recordemos que el Padre es algo individual de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene esa partecita de Dios dentro de sí mismo. Así como existe un Padre cósmico común, que es de donde emana toda la creación, asimismo también cada uno de nosotros tiene su propio Padre y su propia Madre. Está por otro lado la muerte psicológica, que es el otro factor, ¿sí? Este está relacionado con la fuerza del Hijo. Y por acá está el nacimiento espiritual, que está con el Espíritu Santo. Nosotros veíamos en la conferencia número 17 que estas 3 fuerzas están dentro de nosotros mismos, no están afuera, no están con un líder en un templo o en una creencia, están dentro de nosotros mismos. Lo que nosotros debemos hacer es mirar cómo podemos despertarlas, cómo poder entender lo que es cada fuerza y poder encarnarla a lo largo del trabajo espiritual. Acá nos vamos a enfocar en la parte del sacrificio por la humanidad. Ya lo que es la muerte y el nacimiento ya lo hemos explicado en otras conferencias. Vamos a ver entonces que el Padre es el encargado o representa la sabiduría. Veamos que nosotros a veces en alguna crisis o en algún conflicto o en alguna indecisión, uno dice, Dios mío, dame sabiduría, ¿sí? Veamos que el Padre nuestro dice, Padre nuestro, danos el pan de cada día. No solamente de comida física vivimos, ¿sí? Hay alimentos más importantes que solamente la parte física, ¿bien? Cuando nosotros aprendemos a reflexionar, a poder entender de cada aspecto de la vida, de cada situación, poder extraer lo necesario, lo valioso para nuestro aprendizaje, estamos extrayendo toda la sabiduría. Pero para extraer esa sabiduría necesitamos entonces estar en contacto con la fuerza del Padre. La sabiduría llega a nosotros a través de la enseñanza, cuando uno enseña. Cuando nosotros enseñamos, estamos encarnando esa fuerza del Padre. Así de sencillo, ¿sí? Cada vez que nosotros estamos enseñándole algo a alguien, recordemos, algo objetivo, ¿sí? No a enseñarle a hacer trampa y a decir mentiras y aquí a cómo, no, algo objetivo que a la persona le sirva. Veamos entonces acá, uno dice nacer, crecer, reproducirse, ¿para qué? ¿Sí? Las personas, la mayoría de todos nosotros no sabemos para qué vivimos. La mayoría de personas ignora para qué está en este planeta. Ignoramos cuál era el objetivo de la vida. Pensamos que la vida entonces es solamente llenarnos de cosas materiales o de llegar a este punto, haber experimentado todo lo pasajero de la vida, pero ¿y qué quedó de real? ¿Qué fue lo real en cada uno de nosotros? En algún momento hay personas que llegan a esta etapa de la vida y no saben ni siquiera lo que es perdonar a alguien, ¿sí? Nunca pudieron saber lo que era tal vez trabajar un defecto, poder modificarlo. Pensamos que somos así y así nos vamos a morir y así nos tienen que aceptar. O sea, somos ignorantes de para qué existimos. Muchos de nosotros ignoramos o lo ignorábamos, ¿sí? Pensamos entonces que la existencia, sobre todo este tapete
físico es único y exclusivo de nuestros defectos, ¿sí? Entonces el defecto empieza a crear una personalidad, o sea, la personalidad la empezamos a crear y el defecto empieza a manifestarse de los 0 a los 7 años. Más adelante se va robusteciendo. Entonces empiezan a manifestarse el que le gusta odiar, el que le gustan los vicios, fumar, el que le gusta adulterar, el que se enamora de todos o de todas, el que le gusta mirar chicas, mirar esto, el que siente miedo, bueno, en fin, vamos creando una serie de defectos. Pero nunca nadie nos ha dicho, oiga, mire, hay una posibilidad en la que usted puede eliminar o erradicar esa forma de ser que está dentro de usted mismo. A veces, o no, nos desconocemos tanto que por uno pasan una serie de pensamientos y uno dice, uy, este pensamiento pasó, ¿sí? Es algo externo. No, si pasó es porque está dentro de uno. A veces uno queriendo a una persona o estimando a alguien, y uno siente por allá o envidia o siente ganas de esta persona. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque dentro de nosotros hay una serie de personajes que nos hacen tener esas malas emociones, tener esos malos pensamientos, estar preocupados. Es importante entonces enseñarles a las personas para qué estamos acá. No estamos para perseguir objetivos pasajeros, recordemos eso. Las cosas físicas, bueno, se acaban, se consiguen, pero lo espiritual es lo único real y verdadero en nosotros. Bien, entonces, ¿qué significa la palabra sacrificio? Sacrificio significa o viene de sacro oficio. Es decir, ¿qué significa? Sagrado oficio. O oficio sagrado. Eso significa la palabra sacrificio. Nosotros en esto vemos mucho sufrimiento. Entonces las personas dicen, uy, no, es que voy a sacrificarme por tal cosa. Y uno dice, uy, no, qué dolor. O uno escucha ya la palabra sacrificio y para uno es algo muy fuerte, es algo donde toca hacer demasiados esfuerzos, Pero ¿por qué lo vemos así? Porque nosotros, dentro de nuestra psiquis, dentro de nosotros mismos, hay muchos egoístas. ¿A qué me refiero? Que nosotros no solamente tenemos un egoísta, tenemos miles y miles y miles y miles de egoístas dentro de nosotros mismos. Este egoísta es el que quiere pensar, sentir, actuar diferente, ¿sí? Recordemos que cada defecto en nosotros tiene una forma de manifestarse, de pensar, de sentir. Entonces, en un momento nos dicen, no, es que hay que sacrificarnos, hay que hacer tal cosa, hasta por nuestro propio ser. Y el defecto empieza a decir, uy, no, pero yo tengo que ver esta novela, es que hoy es el partido, es que hoy es fin de semana, es que hoy es puente, es que tal cosa, es que... Bien, no quiere decir que nosotros no tengamos el derecho de tener otro tipo de actividades, no. Me estoy refiriendo a que siempre el egoísta, así nosotros le botemos todas las 18 horas a la personalidad, al trabajo, a la familia, si nosotros pudiéramos sacarle más tiempo al ego, lo haríamos. A lo que me estoy refiriendo es que siempre así se esté, digamos, en tranquilidad, en vacaciones, en cosas enfocadas a nuestros objetivos, siempre el egoísta va a decir, no, pero es que yo tengo que descansar. Venga, levántese a tal hora, empiece a hacer una meditación o vamos a hacer una jornada de sacrificio, vamos a enseñarle a las personas algo productivo. Uy, no, pero es que está lloviendo. Uy, no, pero es que yo tengo tal cosa, es que yo y tal... Ese es el egoísta de nosotros. Y aparte de esto, hay otro que se llama el yo del temor. Entonces no tenemos uno, tenemos también miles y miles y miles de yoes, de defecticos, de aspectos dentro de nosotros mismos que no nos dejan servir. Entonces muchas personas quieren servir, quieren impulsarse a hacer algo, quieren ayudar a los otros, pero a veces el yo del miedo, el yo del temor no nos deja. No, pero es que ¿qué van a pensar? Claro, es que el miedo, veamos que el miedo, si el amor está en las obras, el desamor a raíz del no hacer está en la omisión. O sea que cuando uno no hace es porque hay un miedo por allá que, uy, no, pero ¿qué van a pensar? No, pero esto, lo otro. Acá nosotros vamos a ser muy realistas y este trabajo es para las personas que quieran lograr en alguna existencia de su vida, hacer algo por su conciencia, por su espíritu, en algún punto de su existencia, exactamente. Entonces, algo revolucionario es empezar aquí y ahora, de decir, bueno, para mí es más valioso esto, yo voy entonces a compartir esto porque para mí es valioso.
Cada persona aquí toma lo que le sirve, lo que puede poner en práctica, pero ¿qué es la idea acá del conocimiento? Que hasta incluso la misma persona que está aquí hablando pueda vivenciar, ¿sí? Porque aprenderse de pronto las conferencias, explicarlas, tal vez no sea tan complicado. El problema es ponerlas en práctica, es empezar uno a vivenciarlas, ¿bien? Entonces, cuando nosotros queremos estar digamos como en contacto con la fuerza del Padre, debemos estar enseñando constantemente. Veamos lo que hacían todos estos grandes maestros, el maestro Jesús, Krishna, Buda, todos ellos y muchos más, siempre han estado en función de la enseñanza. Ninguno de ellos se ha dado a conocer por ser perverso y por llevar a las personas a procesos de degeneración, no, siempre han estado en función de enseñar. Han enseñado como el maestro Jesús de parábolas, de escritos, ¿sí? Todas las enseñanzas de Buda, las frases, Krishna también, todos esos escritos sagrados están haciendo como un conjunto de vivencias de ellos mismos que el objetivo es dárselos a la humanidad. Nosotros acá en el conocimiento de sí mismo debemos tener algo claro y es que no venimos a hacer este trabajo solamente para nosotros mismos, ¿sí? Venimos a poder lograr despertar conciencia para poder ayudar a las personas de una forma más consciente, ya que acá todos tenemos ego, ¿sí? Acá no hay ningún maestro, acá no hay ningún iluminado, aquí nadie es especial. El especial y lo verdadero es nuestro ser. Todos nosotros tenemos un ser y ese ser tiene la sabiduría absoluta de todo. Eso no es de que, no, mi ser es más importante que el suyo y es que el mío sabe más. No. Todos los seres, absolutamente todos, contienen la misma sabiduría. Lo que pasa es que nosotros debemos aprender a dar los pasos para aprender a extraer esa sabiduría, que la vamos a extraer es de todo lo negativo en nosotros. Hay una conferencia que habla de Lucifer. Recordemos que Lucifer significa luz y fuego, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos defectos, de esas formas equivocadas de ser de nosotros mismos, es de donde vamos a extraer la sabiduría. Entonces, cada quien debe tomar el remo de su existencia, ¿sí? De su propio barco, aprender lo que debe aprender y ya empezar a caminar solos, ¿sí? Acá no vamos a tener entonces, no, que el grupito tal y que todos aquí conmigo y que aquí nadie, no. Acá la persona empieza a vivir su propia forma espiritual, ¿sí? Empieza a hacer su propia obra, es a lo que me quiero referir. Bien, para hacer el sacrificio por la humanidad es importante tener en cuenta como unas condiciones o como unas reglas. Entonces, bueno, vamos a ver que son como 5 más o menos. Por un lado está que debe ser gratuito, ¿sí? Este conocimiento no se puede cobrar porque, bueno, en la comprensión tal vez que tengo, este conocimiento no se podría pagar ni con todo el oro del mundo. ¿Por qué? Porque el conocimiento, la sabiduría es el verdadero patrimonio que todos nosotros tenemos. Nosotros podemos tener 1000 títulos, 1000 cosas, pero vayan y déjenos a nosotros en una parte donde no sepamos defendernos con lo que nosotros tenemos. Sí, tengo un carro, tengo una casa, sí, pero donde usted está eso no le sirve para nada. Más la sabiduría sí nos da esas herramientas para poder salir de forma sabia, de forma inteligente de cada crisis de nuestra existencia. Veamos que hay muchas personas que tienen todo, ¿sí? Lo tienen todo, tienen cosas materiales, tienen una muy buena vida económica, pero en un momento determinado, en una crisis se abruman, en una crisis no saben qué hacer, hasta terminan tomando puertas falsas como el suicidio. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Y esa falta de sabiduría es esa conexión que debemos tener nosotros constantemente con nuestro ser. Es que no requiere de uno estar por allá o irse para tal país. O no. Aquí ahora nosotros mismos podemos estar en contacto con nuestro propio Padre. Entonces, una de las condiciones es que sea gratuito. O sea, no podemos cobrarle a las personas por este conocimiento. Uno no puede cobrarle a una persona por enseñarle a meditar, por Dios. Uno no puede enseñarle a una persona por enseñarle a salir en... Dime. No puede cobrarle a una persona por aprender a salir en astral, por aprender a relajarse, por aprender a despertar los chakras. ¿Sí? Esto es algo que se va despertando en la medida en que se va trabajando en los 3 factores. Entonces esto no se debería cobrar. Todas las religiones que nosotros conocemos salieron del conocimiento, ¿sí? Salieron de todo ese conocimiento universal que existía. Veamos en la escuela los egipcios, veamos los sumerios,
los aztecas, los incas, los mayas, por allá en la antigua China, los griegos. O sea, si nosotros nos ponemos a mirar cultura por cultura, cada uno enseñaba a su forma, con sus conceptos, ¿sí?, de la época, pero en teoría viene a ser exactamente lo mismo, en esencia viene a ser lo mismo. Todas estas culturas hablaban de una sombra, ¿sí?, lo opuesto al sol, que era relacionado como con el ego. Se hacían templos al dragón, se hablaban de los demonios rojos de Set, se hablaban de, bueno, muchas cosas que siempre representaban esa parte oscura que está dentro de nosotros. Bien, entonces es algo que ha estado en todas las grandes civilizaciones. Todas las religiones han salido de este conocimiento. Lo que pasa es que muchas, por no decir la mayoría, empezaron a prostituirse. Es decir, que empezaron fue a cobrar. Entonces, si este conocimiento uno lo volviera una cobrada por cada sesión o por cada conferencia, pues ya no sería sacrificio, ¿sí? Ya no es un sagrado oficio, ya es un negocio, ¿sí? Las personas entonces de muchas religiones confunden el dinero con el anhelo espiritual. Si una persona realmente quiere tener un anhelo espiritual, esto debe estar lejos del dinero. Sí, o sea, no se tiene que cobrar. En el momento que aquí empecemos a cobrar las conferencias, nos torcimos, porque realmente esto debe ser gratuito. Otro aspecto a tener en cuenta es que no lo podemos modificar, ¿sí? Nosotros estamos dormidos. Acá yo no puedo decir, no, bueno, son tantas conferencias o esto no es así, voy a modificarlo. No, este conocimiento lo dejaron seres despiertos, maestros que lograron la iluminación, que lograron fusionarse con su propio ser. ¿Por qué uno entonces va a tener ese error de querer modificar algo que ya está? Es que ahí están las pistas, cada pista está en cada conferencia para que nosotros cojamos algo y digamos, bueno, esto lo voy a aplicar, a ver, voy a mirar cómo salgo de esto, cómo resuelvo esto. No podemos tampoco mezclar el conocimiento. Cuando uno mezcla este conocimiento con otros conocimientos, ya deja de ser el conocimiento. Ha pasado incluso en la práctica donde personas cogen el conocimiento y empiezan a mezclarlo con otras creencias, con creencias de aquí, de tal escuela, o acá que es que me enseñaron a que uno puede despertar poderes con maticas, con hongos, con cosas elementales, con cosas externas. No, cuando ya empezamos a mezclar eso, entonces ya no es este conocimiento, ya es otro conocimiento, que si a la persona le sirve o no, bueno, ya cada quien debe tener esa sabiduría para poder ver si realmente sí es así o no es así, ¿sí? No podemos mezclarlo porque cuando se mezclan los conocimientos se pierde la fuerza, ¿sí? Ya no es el mismo conocimiento. Nosotros a lo largo de las 50 conferencias siempre vamos a ver que cada conferencia tiene como en su esencia esa revolución, ¿sí? Acá no es de pararnos a contemplar y sí, no, sacrifiquémonos, no, hay que hacerlo. Debemos hacerlo. Una persona que quiere realmente autorrealizarse debe tener muy claros los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, cuando nosotros mezclamos el conocimiento, ya vamos perdiendo fuerza. Y esto se ha visto en la práctica. Compañeros que empiezan a mezclar, que tenían muy buen ánimo de hacer algo en esta existencia, se ponen a mezclar con otras cosas, con esto, con lo otro, y pierden la fuerza. Es decir, que entran en entropía, se enfría la persona y ya pierde el ánimo de seguir haciendo lo que en un principio quería hacer. Sí, se desvía y se termina saliendo. Bueno, gratuito, no lo podemos modificar, no lo podemos mezclar. No debemos agregar ni quitarle nada. Volvemos nuevamente con las grandes religiones. Todas las grandes religiones, todas las religiones del planeta salieron de un conocimiento universal, ¿sí? La Iglesia Católica, los cristianos, los adventistas, todas las religiones que nosotros conozcamos tuvieron en un principio los 3 factores. Hablaban del factor nacimiento, hablaban de aprender a eliminar los defectos. De hecho, es muy curioso que hay escuelas cristianas donde enseñan este factor. Sí, una que otra, pero lo enseñan. Pero mocharon la parte del sacrificio. ¿Por qué? Porque se dedicaron a cobrar. Entonces, la ignorancia de todos nosotros ha llegado a tal punto de pensar que diezmo es dar el 10% de nuestro salario. No, diezmo significa Dios primero, ¿sí? En la conferencia 50 vamos a ver que son 10 pasos los que se deben dar para poder lograr fusionarnos con nuestro propio ser. A eso se refiere el 10. El diezmo, que es la recompensa
o es la retribución por un trabajo espiritual que se hace. No está relacionado con dinero. Pero bueno, cuando el Maestro Jesús vino, dejó un conocimiento completamente puro. Uno se puede dar cuenta en los escritos, en todas estas cosas. No habían pasado ya 200, 300 años y ya todo estaba completamente modificado. Ya existía una iglesia donde la religión era entonces confesional, págueme por esto, págueme por tal cosa. Es decir, que el conocimiento inicial, primitivo, se fue perdiendo. Veamos también con el tema de los cátaros. ¿Sí? Creo que ellos estaban en Europa, en Francia o en Italia. Ellos también los fueron exterminando poco a poco porque a las grandes religiones no les llama la atención algo donde no se pueda lucrar, sino tener un emporio económico donde a las personas les cobran esto. Veamos que hasta esas grandes iglesias son las que más dinero manejan que la propia política. Entonces ahí es donde uno dice, ¿realmente es sacrificio, es amor o es negocio, prostitución? Es que prostitución no es solamente la chica que se vende aquí en la esquina, no. Nosotros hemos prostituido todo, nuestros alimentos, la forma de pensar, la forma de sentir, y la parte espiritual está completamente prostituida. Uno va por una cuadra y ve hasta 3, 4, 5 iglesias diferentes. Entonces uno se da cuenta que hoy en día la fe se volvió ya un negocio y eso no debe ser así. Y por último, otra cosa acá, del anhelo espiritual, exactamente. Debemos entregarlo a todo el mundo, entonces coloquemos sin distinción. O sea, no vamos a tener en cuenta acá si la persona es rica, si es pobre, si es de raza, si es de tal país, no, es que es de tal parte, entonces no. Si viene arreglado o no arreglado, no. Acá nosotros no tenemos la conciencia despierta para uno decir, no, a esta persona sí le interesa o no le interesa, no. Esto es absolutamente para todos. Uno a veces en el sacrificio corre con ese error, ¿sí? Uno dice, ay no, yo no le reparto el volante a esta persona porque se ve que de pronto no le interesa, o no le hablo a esta persona porque se ve brava. Y es muy curioso que uno hasta en la misma experiencia son las personas que hasta tal vez más les interesa, ¿sí? En el caso de uno dice, no, un médico, ¿esto qué? No, pero a veces son los que más dicen, hola, sí, hay algo de lógica con el cuerpo físico, con las emociones, que es lo que lo enferma a uno. Entonces no estamos despiertos para tener esa capacidad de decir, no, este sí, este no, no. Esto debe ser para todo el mundo, ¿bien? Esas son las condiciones que nosotros siempre debemos tener en cuenta para poder sacrificarnos por la humanidad. Vamos a ver entonces ahora algo, y es el por qué, digámoslo aquí, ¿por qué sacrificarnos? ¿Por qué hacer sacrificio? Hay muchísimas razones, ¿sí? Y pues bueno, si las escribo completamente me quedaría ahí todo el día. Pero vamos a ver que una de las primeras es que para el ser lo importante son todos los seres. Es decir, la razón del ser es el mismo ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. Es decir, que al ser no le interesa, ve bultos, ¿sí? No le interesa si esta tiene esto, no, es que esta está chusca, hablemosle a este, o este tiene los ojitos así, o este tal cosa, no. Al ser le interesa son los seres de cada persona. Este conocimiento va para la conciencia. Este conocimiento no va para la personalidad, porque si fuera para la personalidad de nosotros, entonces nosotros estaríamos aquí, no, pero qué aburrimiento, porque a la personalidad no le interesa esto, al ego no le interesa esto, pero a la conciencia, al ser, sí le interesa. Independientemente de que uno a veces en la calle o esto le hable a alguien y a la persona no le interese, bueno, a la persona no le interesa, pero a su conciencia, allá algo dirá, bueno, por lo menos se le dijo algo, no quiso, bueno. Acá debemos entender algo, y es que nosotros debemos siempre respetar el libre albedrío, ¿sí? No podemos obligar a nadie y no podemos rogarle a nadie. Eso es algo muy claro, acá no podemos decir o asustarlos o meterles miedo, es que si usted no está aquí, entonces no. Esto es completamente libre, cada persona tiene su propio libre albedrío. Las personas son independientes de tomar la decisión que quieren. Si nosotros empezamos acá entonces a tiranizar a las demás personas, pues ya es suficiente toda la tiranía que está con nuestro ego, con todo nuestro 97% de conciencia, para seguir tiranizando más a las personas. Cada quien se va dando su avance. Entonces, ¿por qué más podemos hacer sacrificio? Porque es una obra de amor. Y una obra de amor se alimenta con amor. El amor desinteresado es algo que nosotros debemos empezar por despertar. Hoy en día el amor que nosotros conocemos es
tiene un poquitín de interés, está un poquitín contaminado. ¿Por qué? Porque no tenemos todo nuestro 97% de conciencia libre. En el momento en que nosotros ya eliminemos todo nuestro ego, ya el amor es absoluto. Experimentamos el amor de una madre por su hijo, sabe lo que son esas vibraciones superiores de la conciencia. Pero hoy en día hasta las relaciones en pareja, pues todo es un interés. Entonces si yo le doy esto y él no me da, no, entonces no me quiere y yo no vuelvo a hacerlo. Entonces no es amor. Una relación de negocio. De negocio. Y así pasa. Entonces acá nosotros no podemos esperar a que la gente haga esto o que nos dé, no, para nada. Es una obra que se va a alimentar con amor, con desinterés, con cosas desinteresadas. Bien, hay otro aspecto importante y es que debemos el karma de 7 existencias, ¿sí? Nosotros no recordamos qué hemos sido en otras existencias, qué hemos hecho, ¿sí? Pensamos que solamente es esta vida. Pero para eso está la práctica de la retrospección en la parte de la ciencia, donde la persona tiene la oportunidad de ir a ver, bueno, si yo estoy pasando por este problema, por esta crisis, pues aquí me están hablando de que puedo ir a mirar para poder entender y llegar a comprender. Es que comprender es algo que requiere de esfuerzo. Uno no comprende así, no, sí, es que no, uno debe meterle... Tanto no acepta muchas cosas, ¿no? Uno no acepta que uno tiene el error o que, bueno, se debe el karma de 7 existencias, entonces... Recordemos, si echamos el casé para atrás, ¿sí? Pongamos por promedio que la vida sea de 60 años, promedio, por 7 existencias, sería que estuviéramos más o menos hablando de 420 años hacia atrás. Un ejemplo, digamos 500 años hacia atrás. Eso, si morimos, dejamos nuestro cuerpo y nos mandan rapidito al nuevo cuerpo, porque a veces pasan años, 10 años, 15, 20 años, esto lo podemos saber en la retrospección. Pero echemos 500 añitos para atrás y podamos ver esa película de qué hemos hecho. Alguien diría, no, pero pues es que yo soy honesto, pero tuvo un conflicto en esta existencia donde lo robaron. Tal vez iba y devuelve el casé. No, es que en la época medieval yo lo tumbé en tal negocio. Claro, viene desde esta existencia, viene ese pleito, tengo es que mirar cómo lo resuelvo. Entonces hay muchas cositas, digámoslo aquí, hay muchos pagos que nosotros no sabemos que debemos, pero ahí están. Entonces, en el momento en que nosotros vamos a lograr esa autorrealización, que solamente es en una existencia, esto lo debemos pagar de contado. ¿Sí? Nosotros aquí ahorita estamos pagando el karma de una existencia y nos van minimizando. ¿Sí? Entonces, de una. Imagínate todas las cosas, las consecuencias, todo eso, aquí está en esa bolsita pesada, para unos, para otros no tanto, un poco más liviana, pero por eso es importante hacer sacrificio. Entonces acá es donde pasamos al otro punto, porque el sacrificio produce dharma. Uno va a pagar todas esas deudas, claro, con méritos y con el amor que uno ha dado. Claro, claro. Sí, uno lo paga con dharma, y hacer sacrificio a nosotros nos va a dar el dharma. Cada uno de nosotros tiene como un tarrito en el tribunal de la justicia, donde cada vez que hacemos una obra buena, este tarrito se llena de monedas, ¿sí? Hay tarritos que rebosan de monedas, ¿sí? Hay personas que tienen mucho dharma y se ve reflejado en su salud, en la capacidad de resolver las cosas, su vida no ha sido tan fuerte. Hay personas donde el karma es muy pesado, enfermedades, situaciones familiares, entonces ahí uno puede hacer una leve retrospección y uno decir, y caramba, debe ser entonces que he hecho algunas buenas obras, entonces voy a optar por seguir haciendo mejores obras para tener más dharma. Obviamente esto no se debe volver en algo interesado, ¿sí? Porque pasa, voy a hacer sacrificio para ganar dharma. No, ese no debe ser el objetivo. El objetivo es ayudarle a los demás. Es más valioso cuando se tiene la intención de ayudarle más que, no, es que voy a ganar. No se debe ver así. ¿Por qué más? Bueno, para tener méritos del corazón. Méritos de corazón. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos méritos, ¿sí? Algo meritorio es que nos ganamos con el esfuerzo de nosotros mismos. En el trabajo, en la universidad, uno va a ver en sus estudios que cuando uno estudiaba o hacía cosas, se veía reflejado en las actividades, así mismo en el trabajo. Una persona que sea buen empleado, que llegue temprano, que sea honesto, pues así mismo va a tener méritos para muchas cosas. Veámoslo ahora acá también en la parte espiritual. Nosotros necesitamos méritos para aprender a eliminar nuestros defectos, para ir quitándole
fuerza a cada uno de esos defectos. Necesitamos méritos para los diferentes trabajos, para desdoblarnos, para hacer meditación, para hacer relajaciones, para que nos salga la concentración, para que podamos experimentar el vacío iluminador, el estado de Samadhi, para comprender los defectos, todo el tipo de trabajos que nosotros vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque este conocimiento es completamente práctico. Entonces muchas de las personas se entran como en esa entropía, en esa pausa, porque, no, pero es que yo no me he podido desdoblar. Sé que existe el desdoblamiento, yo creo que existe, pero yo no lo he podido hacer. Bueno, ahí falta un poquitín de pronto de algo que nos está haciendo falta. Entonces, cuando nosotros podemos enseñarle algo a alguien, se siente esa fuerza y esa fuerza nos va a llevar a que cada chispita de conciencia liberada, entonces esta es una chispita de conciencia que se liberó a través de la muerte psicológica, hay que ponerla inmediatamente a servir. Nosotros en el día o en lo largo de la semana, del mes, vamos trabajando ciertos defectos, vamos trabajando ciertos agregados psicológicos. En la medida en que se elimina el defecto, ¿sí?, sale la chispita de conciencia que tenía atrapado el defecto. Pero si yo no pongo esta chispita, no le enseño a servir, ¿sí?, esa fuerza que queda de la muerte psicológica, a veces se la traga la pereza, entonces uno sí muere, pero se queda ahí estancado, no quiere servir a los demás, hay que enseñarlas a servir. También es importante el sacrificio porque nos va a ayudar a nacer más rápido. Recordemos que este trabajo es sexual, la primera montaña sexual. Hay que crear estos cuerpos, queramos o no, en el sexo, ¿sí? Esto es algo que cada uno de nosotros va a ir entendiendo en el proceso, ¿sí? Pero se necesita de una pareja estable para ir haciendo esta creación. Todo nace del sexo y estos cuerpos hay que crearlos a través del suprasexo, de la castidad. Nosotros diríamos, no, pero ¿cómo así? Pero así es. Cuando nosotros llegamos a este conocimiento, nos hablan de los 3 factores y los vemos fáciles. Y uno dice, no, 3 factores, morir, no, eso es fácil. O sea, hacer sacrificio también, y pues yo tengo a mi pareja, nacer también. Pero cuando se empieza, todo se va poniendo más pesado, uno dice, no, pero ¿por qué se me complica tanto? Porque los defectos empiezan también a liberar conciencia y una mayor cantidad de conciencia requiere más responsabilidad. Entonces, a veces esos defectos son los que hacen la oposición y hay defectos muy tremendos de manejar que hay que tener realmente mucho dharma y mucha sabiduría para saber darle la estocada. Sí, recordemos que pues esto lo hace es el Padre interno y la Madre cuando nosotros le pedimos a nuestra Madre que nos ayude a eliminar tal o cual defecto. ¿Por qué más debemos hacer sacrificio? Bueno, para morir también más rápido, es decir, para poder comprender, porque cuando nosotros a veces entramos al terreno de querer reflexionar sobre ciertos defectos, uno a veces se estanca, está estudiando el defecto. Bueno, estoy estudiando un detalle de la ira, pero esto ya lo vi, no, pero me sigo todavía identificando con la ira o con tal defecto, con la lujuria. Cuando uno sale, una horita, media horita, va, se sienta al parque, venga, regáleme 5 minutos, le explico esto, uno regresa con un ánimo diferente y eso es porque tenemos o estamos encarnando la fuerza del Padre en ese momento. Entonces nos va a rendir más el poder comprender los diferentes agregados psicológicos. Es muy difícil que todas estas personas que optan por alejarse de la sociedad puedan despertar amor, ¿sí? Y eso es el error que se comete mucho en estas escuelas. Las personas dicen, no, yo tengo que irme a la montaña, solo o sola, allá, yo sí voy a despertar conciencia, reflexionar, el mundo está podrido, todos son unos degenerados, yo quiero despertar. No, o sea, el gimnasio psicológico realmente está acá. Sí. Lógico, claro que sí, eso siempre se va a necesitar. Sí, eso sí se va a necesitar, se necesita que uno se pueda alejar de ciertas cosas y eso, pero es que hay personas que optan por volverse ermitaños y se separan completamente del mundo y consideran entonces que separándose del mundo vamos a poder despertar conciencia. No, se necesita el gimnasio, pero se necesita de ciertas digamos así, espacios
la casa de uno puede ser ese espacio de ciertas horas del día que uno debe estar solo, así esté con la pareja o con los hijos, con la familia. Bueno, uno debe aprender a tener sus espacios, pero no entonces alejarse completamente, porque ¿cómo vamos a hacer entonces el sacrificio? Necesitamos ayudar a los demás. Ninguno de estos maestros se fueron por allá ermitaños, todos ellos andaban y daban la enseñanza y seguían andando y seguían andando. Bien, entonces es importante para poder uno poder comprender más rápido las cosas. Ya, hay otro, y es que digamos que al león de la ley se le doma con la misericordia y con la caridad. Entonces recordemos que la caridad, bueno, acá aclaro algo, y es que caridad no es igual a sacrificio. Hay personas que dicen, no, pues mi sacrificio está en que yo todos los domingos voy, visito a los enfermos. Mi caridad o mi sacrificio está en que yo todos los domingos voy a dar mercados. Sirve, y es caridad. Bueno, recordemos, para dominar al león de la ley, o sea, el león internamente en el mundo de los sueños siempre va a representar la ley. ¿Sí? A veces la ley está en contra de uno, está a favor de uno en ciertos procesos que vemos en los sueños, pero sería de pronto mejor también hacer sacrificio. Igual vuelvo y digo, la caridad se necesita, hacer el bien a los demás. Si uno puede ayudar a alguien, ayúdelo. Pero pues es más revolucionario enseñarle a una persona a pescar y no darle el pescado, ¿sí? Porque es que una persona yo puedo darle todos los meses mercado, todos los meses girarle plata, pero si esta persona sigue siendo la misma persona, ¿sí? Puede que hasta incluso alimente por allá un defecto de, no, pues a mí me dan, y antes uno se da cuenta que entre más se le ayuda, más va a exigir. Es muy diferente cuando a la persona se le ayuda, es necesario ayudar, o no estoy diciendo que no se va a ayudar, pero es más importante decirle, mire, si usted quiere salir de esta situación, aprenda a desdoblarse, vaya, mire a ver qué debe hacer, vaya, haga una meditación, vaya, comprenda tal cosa, ¿sí? Eso es de pronto más meritorio, aún así debemos hacer también caridad. Le enseña, de pronto le da una pista para Eso. que ella misma pueda tener esa posibilidad de entender más. Bueno, el que da de lo que tiene, también recibe. Entonces, si nosotros damos sabiduría, pues el Padre a nosotros nos va a enseñar algo. Es curioso que las personas empiezan a hacer sacrificio y empiezan a despertar esa sabiduría. Esa sabiduría no es que venga de uno, ¿sí? No, es que aquí soy yo, no. O no, que es que están o por leer tal cosa, no. La sabiduría es de nuestro propio Padre. Hay personas muy sabias, hay personas que se toman ese tiempo, esos espacios para reflexionar, para meditar, y salen con una sabiduría, extraen el hondo significado de cada situación. Eso proviene del Padre interno de cada uno de nosotros, o sea, la propia sabiduría que está dentro de nosotros, pero que está atrapada por todos nuestros defectos. Hay algo muy importante acá con el sacrificio, y es que si la persona no da, o sea, si no se da de lo poco que se tiene, o si no se da de lo que tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Como uno es muy egoísta, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues yo ya me sé esto, pues de malas el mundo. Volvemos otra vez al mismo pensamiento. ¿Y ese cuánto está ahorita la pregunta? Claro, todos están degenerados, todos no podemos ver a la humanidad así. Por el hecho de que una persona no entienda, no comprenda los procesos de la muerte o el nacimiento, no podemos decir, no, ya está degenerado, pura. No, condenarlos no. Uno debe tener ese amor, ¿sí? Por el otro, porque es que aquí vamos a entender que no tenemos otro título, sino que todos somos hermanos entre sí, independientemente del credo, cultura, idioma, lo que sea, todos somos hermanos y estamos viviendo en la casa que se llama planeta Tierra, que la estamos destruyendo. Ya estamos viendo ahorita todo lo que se viene y lo que seguirá viniendo, ¿sí? Entonces, que uno piense o condene al otro porque es un degenerado, porque no, jamás, eso no se puede hacer. Cada quien, uno debe despertar esa misericordia por el otro, no lástima, misericordia. Y tal vez esa misericordia le ayude a poderle llegar de otra forma diferente. Vamos a decirlo acá, el mayor sacrificio que cada uno de nosotros puede hacer es despertando. ¿Por qué? Despertando uno mismo. Sí, despertando uno mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con la enseñanza para nosotros mismos, pero recordemos que cada persona sabe cómo enseñar, tiene su estilo de enseñanza, tiene su forma de llegarle a cada persona.
Está entonces el que es un poco intelectual, pues es más fácil que le llegue a los intelectuales porque de esa misma forma a él le llegó. Hay otras personas que son un poco más radicales y enseñan más puntualmente, a ese tipo de personas les va a llegar. Cada uno de nosotros tiene una forma de enseñar. Entonces cuando uno se queda con la enseñanza para uno mismo, uno no sabe cuántas personas está dejando de poder ayudar por su propio egoísmo. ¿Sí? Este conocimiento en lo personal llegó a mí hace casi ya 10 años, ¿sí? Y llegó en un pueblo que yo qué me iba a imaginar, pero se vio la necesidad y la urgencia de que es algo muy importante y se empezaron a abrir salas acá en Fusa. Acá en Fusa no estaba este conocimiento y a raíz de esto ha llegado muchas personas. Han tomado cosas que les han servido, otras tal vez no. Han llegado personas de las cuales ya son también instructores y esos instructores han tenido otros y así sucesivamente, o sea que es una cadena. Cuando uno se queda con las cosas para uno mismo, pues hasta ahí se corta el chorro y pues queda ahí la enseñanza para uno y pues también se estanca. Por eso hablaba de que uno no se puede alejar de los demás. Hay que aprender a manejar estos 3 factores, ¿sí? El sacrificio es con las personas, la muerte psicológica es personal y este trabajo es individual. Por más de que se necesite la pareja pueda que vaya o más avanzada o menos avanzada, eso no le debe importar a uno, eso le importa al ser de cada quien. Estas obras o esta obra es para mostrarla a su propio ser, no para uno, aquí me estoy sacrificando, oiga, sí, aquí, no. Cada quien tiene sus méritos y esos méritos es lo que le va a dar la pauta de tener o mayor intención o menor intención, de tener más dharma o menos dharma. Todo depende de la intención con la que nosotros la hagamos. Bueno, hay algo curioso acá y es que el karma, por no entregar la enseñanza, está relacionado con la ceguera, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que para nosotros ver es como la luz, ¿sí? La luz en nosotros es poder ver. Todas estas personas a las que les han tenido esos problemas donde o no pueden ver o nacen ciegos o pierden en un accidente el sentido de la vista, está relacionado porque en algún momento tuvieron un conocimiento objetivo que podían compartir y no lo hicieron. Entonces, así como ellos escondieron la luz, la sabiduría de los demás, a ellos también les esconden la luz y está relacionado con procesos kármicos de no poder ver. Sí, esto es para reflexionar, ¿sí? Porque pues igual pueden haber otros factores, otros karmas, otras cosas ahí relacionadas, pero la luz está relacionada con el poder uno ver, ¿sí? Bien, hay muchas otras razones. También está para que no se nos olvide el conocimiento. Entonces, no olvidar el conocimiento. Conocimiento objetivo, ¿no? Sí, gracias. Para que no se nos olvide el conocimiento. Nosotros muchas veces pensamos, sí, no, yo ya vi, tenemos un alumno, entonces él viene de vez en cuando, ya se vio la primera fase, pero él quiere seguir viniendo, pero le da pena. ¿Sí? Entonces él dice, no, pues que me da pena. No, no le da pena. Uno piensa que con ver un temario ya es suficiente. No, mire, esto pasa como cuando uno ve una escena o una película, ¿sí? Veamos una película un día. Bien, listo. Véala a la semana. Va a haber detalles que no había visto a la primera. Ay, venga, la actriz que aparecía así, yo no me daba cuenta que tenía este vestido. Véala 2 meses después. Uy, yo no me había dado cuenta de tal cosa. Véala 6 meses después. Así pasa con esto. Cuando nosotros empezamos a ver conferencia por conferencia, entonces empezamos a estudiar concentrados desde la 1 hasta la 50, vamos a decir, bueno, acá hay cosas que no entiendo, no acepto, no me parece que es así. Cuando se da la oportunidad de ver un segundo temario, de reflexionarlo, bueno, ya puedo entender esto, ¿sí? Ya pasa, bueno, listo, bien. Cuando sigue viendo, no se va a volver algo rutinario, al contrario, se va a volver algo como si fuera nuevo, porque siempre se va a estar comprendiendo cosas diferentes, siempre se está entendiendo y eso es la sabiduría que viene de nuestro propio ser. No porque aquí entonces, no, yo aquí soy sabia o sabio, no, es de cada uno de nosotros. Cuando para nosotros el conocimiento se vuelve rutinario, es porque estamos dejando de comprender. Entonces es el caso de muchas personas que dicen, sí, pues ya me vi esa conferencia, a uno le pasa, a uno le pasó. No, sí, ya me vi todo el temario, ya hasta lo digo. ¿Sí? Pero si realmente uno está perdiendo ese ánimo y al contrario se vuelve monótono, es porque entonces se está perdiendo esa capacidad de comprender. Si la persona está comprendiendo, cada vez más se va a animar.
porque está descubriendo cosas nuevas. Es como cuando uno todos los días aprende algo, o cuando va a ir a aprender algo de alguna otra parte o alguna cosa, uno se va con un ánimo chévere, voy a enseñar, voy a aprender esto. Así mismo debería ser, para estar en contacto con la fuerza del Padre. Entonces coloquemos acá, en contacto con la fuerza del Padre. Y hay otro aspecto, y es para volvernos más profundos. ¿En qué? En el temario, en el conocimiento. Hay instructores que tienen una profundidad en su enseñanza, y esto no viene de años, porque recordemos, esto no es del tiempo. Hay personas que aquí pueden llevar 6 meses y tener unas comprensiones impresionantes, y lo hemos visto en alumnos. Hay personas que pueden empezar un mes viendo hasta ahora 3 o 4 conferencias y ya tienen una capacidad de entendimiento impresionante. Hay personas que llevan 20 años y no han hecho nada, no saben lo que es eliminar un defecto. Entonces esto no es de tiempo, esto es de ánimo. Vamos a ver que el sacrificio por la humanidad es el combustible que cada uno de nosotros tiene. ¿Por qué? Porque es la gasolina. Esto es como si fuera un triciclo de 3 llantas, ¿sí? Donde una esté pinchada, pues muy difícilmente se avanza. Que no se tiene pareja, bueno, listo. Con la muerte psicológica y con el sacrificio logra un muy buen porcentaje de conciencia. Se puede lograr hasta un 30% de conciencia, aproximadamente. Sí, si ya la persona definitivamente no tiene la posibilidad ya de trabajar en el sexo, bueno, con ese 30% de conciencia se va y retorna en su próxima existencia. Y si la persona no se degenera con procesos de fornicación, de masturbación, sigue con ese 30%. Y ese 30% le va a hacer sentir el ánimo por la meditación, por cosas diferentes a lo que todo el mundo maneja, de los placeres, de esto, de camino nos degeneramos aquí, no. Y va a retomar nuevamente su camino y va a llegar de nuevo a una escuela donde se le enseña algo objetivo, donde tal vez ya pueda empezar a trabajar con su pareja física y pueda hacer esta obra en una sola existencia. Eso es para que lo tengamos en cuenta. Bien, hay muchas más razones, ¿sí? Esas son como las más principales. Lo importante es que nosotros siempre debemos entender que el ser es la razón absolutamente de todo y que hasta por el mismo ser estamos nosotros acá, porque es un aprendizaje, es un trabajo de sabiduría. Vemos hasta incluso en el karma miedo y que no, es que si me porto mal, karma, no. El karma es un aprendizaje. De todas las cosas difíciles es de donde más se va a sacar sabiduría. Sí, lo que ayer reflexionábamos, exactamente. De las situaciones más difíciles es de donde las personas pueden lograr o hundirse más y tomar puertas falsas, ¿sí? O volverse berraquitos, hablando coloquialmente, y decir, bueno, esto lo voy a coger el toro por los cuernos y voy a sentarlo acá y voy a mirar a ver qué es lo que está pasando. Y son personas que logran tener una sabiduría impresionante, una experiencia. Bien, vamos a ver entonces ahora que el verdadero patrimonio que nosotros tenemos es nuestro conocimiento. Es nuestro patrimonio y nuestra riqueza. Entonces vuelvo a lo que decía al principio. Podemos tener muchas cosas, carros, casas, títulos, viajes, todo esto fabuloso, ¿sí? Bien. Pero en un momento en que nosotros ya no tengamos eso, entremos en una crisis, nada de eso nos va a servir a nosotros. Y hay personas que hasta a veces sus emociones, su tristeza es más real que el carro que tiene parqueado ahí en la esquina. Entonces ahí es donde vamos a entender que alguien que aprenda a vivir sabiamente su existencia, que llegue a la iniciación, que no es más que aprender a vivir la vida en rectitud, en sabiduría y en amor, ¿sí? Esa es la iniciación. Va a comprender que cuando se tiene el conocimiento se tiene absolutamente todo, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque uno cuando aprende a entender las cosas, a eliminar sus defectos, a poder servirle a los demás, a manejar la energía sexual, hasta en la salud se va a ver reflejado. Tenga usted algún problema de algo, vaya, pregúntele internamente a su conciencia, a su padre interno. Tenga usted una crisis o un conflicto con alguien, vaya, desdobles y mire a ver cómo lo puede resolver. O sea, es que está absolutamente en todo, ¿sí? Ya las cosas pasajeras, externas, materiales, bueno, van llegando por añadidura. Pero nosotros realmente lo que tenemos es nuestro conocimiento. ¿Qué es una persona sin trabajo? ¿Sí? Pero sepa coser o sepa hacer alguna cosa de comer o algo así, con eso se va a debatir. Aquel que siempre lo ha tenido todo, que ha sido hijo de papi y mami y se queda sin papi y sin mami, se muere porque no sabe hacer nada. Entonces lo que nosotros realmente tenemos ese es nuestro patrimonio, todo el conocimiento y toda la sabiduría que nosotros podemos tener.
y que podemos ganarle a nuestro propio ser cuando empezamos a hacer un trabajo consciente de la mano del Padre y de la Madre interna en cada uno de nosotros. Para la continuidad de propósitos de uno despertar, entonces uno mantiene recordando Sí. el conocimiento, porque si no se le olvida, Sí, claro. en un momento uno se... La continuidad de propósito siempre va a estar en función de los 3 trabajos, ¿sí? Uno siempre debe tener un propósito espiritual. Ahorita que acabamos de pasar de año nuevo y que las personas, mi propósito es bajar de peso, mi propósito es, bueno, ¿y cuál es su propósito espiritual? ¿Sí? ¿Ha pensado de pronto en cambiar su ira? No, es que eso no me puede cambiar, ¿no? Es que yo ya soy así, así ya me aceptan, así me quieren. Bueno, ya intentó un propósito nuevo, dejar la mentira, el codicioso, la pereza, ¿sí? Cada uno de nosotros va haciendo sus propios propósitos. Bien, para finalizar vamos entonces a ver la forma en las que podemos hacer sacrificio. Entonces, hay 2 formas de hacer sacrificio por la humanidad. Entonces, por un lado está pescar con ese. Y la otra es enseñar. Estas 2 formas son en las que nosotros podemos hacer sacrificio. Hay personas que son muy buenas pescando. ¿A qué me refiero? Que salen con volantes, salen al parque, salen sin volantes, van, hablan con en un día se dan hasta 5 o 6 introducciones a personas que no conoce. Es una forma de pescar, ¿sí? Entonces es cuando las personas empiezan a llegar a las salas. Hay otra forma y es cuando se empieza a enseñar. Entonces cuando se empieza a enseñar hay que tener en cuenta estas reglas de acá, estos 5 aspectos. Y hay que aprender a vivenciar cada conferencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a enseñar, pero seguimos en lo mismo, ¿sí? Hablo de la castidad, pero sigo fornicando. ¿Qué estoy transmitiendo? Hasta incluso la persona que está de frente, esta persona como que no es sincera. ¿Por qué? Porque no transmite una experiencia real, una vivencia de verdad, ¿sí? Alguien que entonces hable de procesos de ira, y la ira, pero se va para su casa y grita al esposo, le pega a los hijos, es una caspa con los vecinos. Entonces, lo más importante es uno poder ser sincero con esto, con la enseñanza, ¿sí? Por eso nosotros acá siempre lo diremos, acá no somos maestros, acá no somos líderes, acá no estamos despiertos, estamos también en un camino, también tenemos ego, también uno se identifica, pero lo ideal es no perder el propósito. Uno se siente muy hipócrita cuando pasa aquí enfrente a enseñar una conferencia y uno no la ha podido vivenciar. El hecho de sentirse así es un impulso para que uno diga, no venga, ¿yo qué le estoy enseñando a esta persona? Entonces estoy predicando pero no estoy aplicando. Eso es muy desagradable y eso debe irse puliendo a través de no perder el propósito. Hay muchas formas de enseñar, entonces hay muchas formas de hacer sacrificio. El primer sacrificio que uno empieza haciendo es asistiendo a las conferencias. Es el primer sacrificio que uno hace. Uno está sacrificando muchas cosas. Está sacrificando el compartir con la familia, o el ver tal cosa, o en ir a caminar a tal parte, ¿sí? Se está sacrificando ese tiempo. Luego entonces ya uno va a empezar a invitar personas conocidas, la familia, los vecinos, fulano de tal que sé que está en tal crisis de pronto le puede servir, los amigos. Ya después de que se ha invitado personas conocidas, ya nos toca ir un poquitín más lejos, nos toca ir entonces a empezar a invitar personas desconocidas. Entonces para eso se sacan volantes, ¿sí? Están los volantes, están los libros, uno sale a veces al parque con este pendón y es al que quiera escuchar. Eso no es de que venga acá, siéntese aquí y me regala 5 minutos obligatoriamente. No, venga, mire, quiero compartirle algo. A veces las mismas personas se pescan, se acercan al pendón y, venga, ¿qué es esto del arte? La parte sexual llama mucho la atención, porque como el sexo siempre ha sido algo de curiosidad, ¿sí? Ha sido un tabú, pues uno les explica abiertamente, mira, el sexo es esto. Hay personas que dicen, uy, no, terrible, no me parece, otros, uy, no, está interesante. Sí, esto es muy relativo, pero entonces hay que ir comprendiendo un poquitín, porque si yo me pongo a hablarles del sexo, pero los asusto, o les digo, no, es que si usted no practica, entonces no, hay que saber tener ese tacto para poderle hablar a la persona. También se hacen campañas a través de las emisoras. En las emisoras se invita a las personas, en los colegios, campañas con los padres de familia, con los profesores. Es para que las personas tengan por allá como un chispazo y digan, venga, ¿cómo así de los yoes? Quiero saber más. Y así ha pasado.
Luego la persona entonces empezará a foguearse. El fogueo es importante para cada uno de nosotros, incluso uno de instructor también debería estarse fogueando. Eso no es de que me foguee un temario y ya, no, uno debe estar constantemente, porque eso es como cuando se es abogado o se es médico, uno tiene que estar leyendo. Eso no es de que aprendí lo de hace 10, 15 años y ya, no, qué tal que haya salido una cosa diferente. Así pasa, uno debe estar fogueándose para poder entender más, profundizar más. Después de esto, entonces, la persona ya empezará a dar las introducciones en la sala. ¿Sí? A veces uno está, déla usted entonces a las personas nuevas que llegan. Ya después la persona entonces se fogueará todas las 50 conferencias, abrirá su propia sala, se hará responsable de su propia sala, ¿sí? Teniendo en cuenta que no se debe ni modificar ni cobrar nada de eso. Bueno, ya el ser internamente, cada uno de nosotros nos irá guiando, nos irá diciendo a dónde debemos ir, ¿sí? Ya esto se convierte en que es para toda la humanidad. Hay muchos compañeros que han salido de su casita, de su ciudad, de su pueblito, hay que ir a otros municipios, a otros departamentos, a otros países, y esto internamente lo hace es el padre, ¿sí? El padre va organizándole a la persona la forma en que pueda ir al otro lado. Eso no es de que, bueno, usted entonces deje de trabajar, deje a su familia botada. No, esto no es así. El ser nunca va a generar un desorden familiar, un desorden, una crisis, no. Ya internamente a la persona le irán a mostrar, bueno, váyase para tal parte. ¿Por qué? Porque allí hay una persona que solamente lo oye a usted, y cada uno de nosotros le pasa eso. Cada uno es como una ovejita, entonces la oveja reconoce la voz de su pastor, ¿sí? No estoy hablando de cosas cristianas, sino la voz de quien le puede enseñar. A esta persona le entiendo más a esta persona. Esto pasa. Son compromisos de los seres. Son compromisos, exactamente. Entonces, si uno no opta por sacrificar sus cosas, entonces esa persona se queda ya esperando, le llega el conocimiento más tarde, quién sabe cuántos años después, todo por el egoísmo de uno. Entonces, ya después el individuo, el iniciado, la persona, hombre, mujer, no importa, este trabajo es para los dos. Abrirá grupos, empezará a orientarlos. Orientarlos quiere decir es guiarlos, no entonces donde aquí yo soy el maestro, sígame, no, porque recordemos que todos estos maestros, el maestro Jesús decía, yo aquí no vine a hacer ninguna religión, ni vine a buscar seguidores. Sí, acá es buscar personas revolucionarias que quieran hacer algo con su ego, con su existencia. Toma tu cruz, ¿sí? Niéguese a sí mismo y siga. O sea, ahí están los tres factores en una simple y sencilla oración o frase. Bien, eso es, lo importante es que nosotros nos dediquemos a hacer, empecemos a hacer. Si uno no empieza a hacer con cualquier cosa, uno dice ¿qué? Y se queda en buenas intenciones, sí, chévere, pero pues después, es que tal cosa. Recordemos, está el egoísmo y está el temor que no nos deja hacer. Esa es entonces la reflexión de la conferencia. Muchísimas gracias a las personas que nos estaban viendo. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Uno al principio piensa que listo, uno ve las conferencias y todo, pero sí, hay que hacer su propia obra. Sí. Eso es como iniciar un pastoreo. Sí, sin uno considerarse líder o buscar nada de eso. Simplemente uno empieza a soltar a las personas. Las mismas personas, en la medida en que sean un poco guerreritas, ellas mismas van saliendo, se van soltando solas y van empezando a hacer su propia obra. Ya después ya el instructor ya se volverá un muy buen amigo, ya él tendrá su sala y todo. Sí, gracias.